En diciembre, creo que el último programa, emitimos la primera parte de una extensa nota que hicimos con la rectora electa, asume en marzo, de la Universidad Nacional del Litoral, Laura Talavera. Tarabella. Nos quedan 3, 4 bloques. Seguimos entonces viéndola y escuchándola. Bueno, seguimos conversando con Laura Talavera, rectora electa de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a seguir jugando con el tiempo, el presente y el pasado. 18 años, llegaste a Santa Fe, ¿departamento o pensión? Compartíamos un departamento con otras chicas, mis primas, que son un par de años mayor que yo, ya estaban estudiando acá, otras carreras, y entonces yo me vine a vivir con ellas y con dos compañeras de una de ellas que estudiaban también educación física. En ese momento el Instituto de Educación Física era un instituto nacional, después se hace provincial, así que compartí con ellas muchos años, ellas se recibieron, y yo obviamente estaba transitando mis primeros años de la carrera, luego nos mudamos de ese departamento a otro departamento y después cada una fue haciendo, digamos, su vida profesional, afectiva y demás. Pero seguimos manteniendo vínculos muy cercanos. ¿Y en ese momento cuáles eran los sueños? ¿Dar clases de geografía nada más? En realidad, cuando yo comencé a transitar la carrera, siempre la geografía me apasionó como disciplina, como ciencia, y me fui, digamos, interiorizando de otras posibilidades más allá de la enseñanza en el nivel secundario. Fui ayudante alumna, hice ascripciones, hice pasantías, tuve becas que me fui formando para la docencia universitaria. O sea, siempre fui combinando la docencia universitaria con la enseñanza en el nivel secundario. De hecho, me incorporé a los primeros proyectos de investigación, hicimos toda una investigación de manera articulada con profesores de la carrera de historia, trabajamos como caso de estudio San Vicente, porque tenía que ver lo que estaba pasando en los años 90 con toda una transformación desde el punto de vista económico, social, que había sucedido con las diferentes empresas vinculadas a la metalmecánica, lo que tenía que ver con las empresas vinculadas a la fabricación de cosechadoras, todo lo que implicaba justamente la importancia que tenía el agro y qué es lo que había sucedido a partir de la crisis de los años 90, ¿no? Claro, la geografía. Entonces fuimos haciendo entrevistas en profundidad con actores locales y demás. Se habla mucho de la geopolítica, pero se le enfoca sobre todo a nivel internacional. Pero la georreferenciación en la provincia de Santa Fe, nosotros hemos hecho varias notas con profesionales acá de la FICH, tal vez, o de ingeniería, ¿por qué no de la ex-FABE, ¿no? Que han estado estudiando cómo ha ido cambiando morfológicamente la geografía local, nuestra, de nuestro terruño, ¿no? Nuestro microcosmo, en función de los distintos componentes culturales agrícolas, que no era a lo mejor como lo conocimos cuando estábamos nosotros, no vamos a decir cuando vinieron los abuelos de Italia, pero que ha ido cambiando y que la facultad se ha ido ocupando de ir estudiando para que eso no sea tan brusco y contribuya a perjudicar el medio ambiente. Acá hay una carrera que se ocupa de eso también. Hay varias carreras, las cuestiones ambientales son problemáticas que requieren de una mirada interdisciplinar o multidisciplinar. Desde las ciencias naturales se abordan las cuestiones ambientales, desde la propia geografía se abordan las cuestiones ambientales. Tenemos mucho trabajo en conjunto con la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Hay una maestría en gestión ambiental donde participamos justamente en estos temas. Y obviamente con la Facultad de Ciencias Agrarias también tenemos vinculaciones porque hay todo un trabajo y un proceso justamente de relevamiento que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones vinculadas a la huella de carbono y demás. Pero la georreferenciación que vos haces referencia tiene que ver también con una de las expertise, uno de los campos de actuación de la ciencia geográfica, es decir, cómo poder mapear qué es lo que uno está analizando o viendo en ese territorio para después poder analizarlo en diferentes momentos históricos. Entonces la formación en la geografía también apunta a la producción de cartografía, pero fundamentalmente a leer cartografía o a georreferenciar a través de los sistemas de información geográfica. El año pasado también entrevisté a un experto aquí de la universidad, porque si uno busca hacer notas con expertos, están todos acá, ¿no? Sobre el tema demográfico. Exacto. Había un estudio muy interesante sobre la evolución, si se casa más gente, menos gente, Exacto. cómo evolucionan los pueblos, ciudades, las migraciones internas, ¿no? Y ese es todo un tema también para nuestros pueblos y ciudades,
que de pronto no son tal como lo conocíamos, algunos en vías de extinción, que después políticamente los declaran comuna y tienden a ser parajes. Exactamente. Bueno, nosotros en la pandemia nos presentamos a un proyecto de investigación financiado por el gobierno de la provincia de Santa Fe en su momento para crear un geoportal. En ese momento tenía que ver con el geoportal COVID porque apuntaba a mapear una serie de cuestiones. Luego de eso recuperamos toda esa base para generar un geoportal sobre problemáticas sociales o socioterritoriales, donde los temas vinculados a lo que vos estás planteando sobre cuestiones demográficas es una línea de trabajo muy fuerte, que tiene que ver desde analizar qué sucede con esas migraciones internas o con las migraciones internacionales. Por ejemplo, hay un proyecto de investigación muy interesante, muy potente, que está analizando los migrantes venezolanos, porque hay toda una corriente a raíz de la crisis que está viviendo Venezuela de migración de esos venezolanos a distintos países de América Latina. Y hay una comunidad muy interesante de venezolanos que está viviendo acá en la ciudad de Santa Fe. Y con relación a nuestras localidades del interior de la provincia, también lo que estuvimos estudiando es qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con la cantidad de habitantes, cómo eso se fue modificando, qué pasa con la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, la baja de la natalidad y de la fecundidad, que es una constante a nivel del país, pero que se ve mucho más fuerte en aquellas localidades mucho más pequeñas, donde hay una población muy envejecida y la población joven es proporcionalmente, en algunos casos, hasta menor que la población adulta mayor. Bueno, vamos a establecer otra pausa. Estamos conversando con la profesora Laura Tarabella, todavía decana de la Facultad de Humanidades, futura rectora de la UNL. Ya volvemos.